Mi suegra acaba de fallecer, la sepultaron apenas ayer y lo bueno es que he visto algo de que cuando Dios nos llama, es un llamado también inclusive en medio de la muerte, nos llama a nuestra verdadera casa. ¿Cuántos saben que somos peregrinos en esta tierra? Estamos de paso, ¿sí? Nuestra ciudad, ¿dónde está? El cielo. Dice la Escritura que no solamente somos ciudadanos, sino conciudadanos del reino de los cielos. Así que lo único que sucedió es que la muerte nos arroja a los brazos de nuestro Creador, pero obviamente nos quedamos en esta tierra con el vacío, con la ausencia, y en medio de todo eso Dios nos ayuda para poder asimilar el desprendimiento ese que a veces es difícil para todos. Así que por las palabras dirigidas hacia mi esposa, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y muchísimas gracias por el apoyo que nos han mostrado a través de estos momentos tan difíciles para nosotros. Pero acuérdense, esto continúa, esto no tiene por qué detenerse, ¿sí? Yo me acuerdo de un profeta que Dios le dijo, se le murió su esposa y le dijo: no le llores, levántate, prepárate y sigue predicando la palabra de Dios. Es duro, pero ¿sabes una cosa? Tenemos que darnos cuenta que esto continúa. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y le quiero dar gracias a Dios por el privilegio. Créeme que para mí fue un gran privilegio tener como suegra a mi suegra. Fue una mujer muy especial para mí. Inclusive un día aquí lo dije, para mí era mi segunda madre. Y realmente tuvimos una bonita experiencia del tiempo que Dios me permitió conocerla, y contamos anécdotas, mi esposa y yo, de cosas que pasaron, de cómo ella era y cómo situaciones que se quedan grabadas en nuestra memoria. Yo creo que ese tipo de cosas se quedan grabadas en nuestro corazón y nadie nos las puede borrar y nadie las puede quitar. Amén. Así que vamos a tener siempre una buena sonrisa, una buena imagen de nuestra suegra, y lo único que sucedió es que nos está esperando en el cielo. Así que vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de nosotros para un día estar en el lugar que ella misma está el día de hoy. Tanto es que si a mi suegra le dijera: ¿quiere regresar?, te garantizo que ya no. ¿Sí? Yo mejor los espero acá. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un descanso, donde todos nuestros conflictos, problemas, enfermedades, dolencias se van, y solamente es una paz eterna, una paz por siempre. Amén. Así que gracias a Dios por el tiempo que me tocó tener a mi suegra. Amén. Ve conmigo al libro de Colosenses capítulo 2. Capítulo 2 en el verso 3. Ya lo tienes. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la inclinación de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de vez en cuando los pecados. ¿Qué dice? ¿Cuántos pecados? Diga conmigo: todos. ¿Qué es todo? Todo, ¿verdad que sí? Perdonándonos todos los pecados, ¿verdad que sí? Dice, ponga atención por favor: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en donde. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, mi amado hermano. Este es un mensaje que quiero que entiendas, por favor. La iglesia no son las cuatro paredes donde nos reunimos. La iglesia no es el edificio. La iglesia la formamos tú y yo. ¿Sí? Di conmigo: yo soy la iglesia. Cuando habla de la iglesia, Jesús no se está refiriendo a un edificio que con el tiempo se va a envejecer, con el tiempo se va a acabar, con el tiempo se va a destruir, con el tiempo se va a ir deteriorando. La iglesia que Jesús se refiere es la que formamos tú y yo, que es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Ahora quiero que entiendas esto, por favor. La Biblia nos enseña que Dios le dio un poder a la iglesia, ¿verdad que sí? Cuando nos habla aquí que Dios perdonó todos nuestros pecados, y dice que quitó y anuló el acta de decretos. ¿Qué era el acta de decretos?
El acta de decretos era el acta donde venía un juicio para ti y para mí, por causa de las consecuencias de la maldad y el pecado que tú y yo hacíamos. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos dice en los Efesios capítulo 2 verso 8, por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad que sí? No es por algo de que me voy a portar bien, yo soy un buen bonachón, soy buena persona. Eso no te salva, mi amado hermano. Quien salva se llama Jesucristo solamente. Y lo único que Dios quiere para ti y para mí es que nos demos cuenta que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, nos quitó nuestros pecados, pregunto, pasados. Los pasados ya los quitó, los que hicimos antes de conocer a Cristo. Pero cuando caminamos en Cristo Jesús, cada pecado que tú y yo vamos haciendo es un pecado que tenemos que confesarlo ante los ojos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo tiene que apartarse del mismo pecado. Una cosa es confesar el pecado y otra cosa es apartarnos de él. ¿Me está entendiendo? Una cosa es confesar. Yo confieso mi pecado, pero tengo que alejarme y apartarme del pecado. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, la Biblia dice que tú y yo ya no practicamos el pecado, sino pecamos ocasionalmente. Porque antes de Cristo obviamente practicábamos el pecado, y la gente caminaba en pecado y vivía en pecado y ni siquiera se daba cuenta de lo que hacían, porque era una práctica que ejercían sin la conciencia, sin darse cuenta, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos trayendo la convicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice que había una acta que nos era contraria, significa que era una carta donde había una acusación en contra de los hijos, en contra de nosotros. En contra de las personas había una carta que nos decía: este es merecedor indigno de muerte por causa de su pecado. Pero cuando Jesucristo vino, dice la Escritura, y que anuló el acta a través de la cruz, significa que en esa cruz Jesucristo venció el poder del pecado sobre nuestras vidas y anuló las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque era algo que nos era adverso a ti y a mí. ¿Estamos entendiendo? Ahora, dice la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A mi amado hermano, cuando habla de despojo, está hablando que el que tenía el derecho y la autoridad sobre la muerte era Satanás. Satanás tenía un poder sobre la muerte. Pero cuando dice la Escritura que Jesús venció en esa cruz, Satanás fue vencido y le fue quitado el poder de la muerte. Entonces ahora el que tiene el poder de la muerte y la vida se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo tiene el poder de la vida y la muerte. Mi amado hermano, este día vamos a entender cosas sumamente importantes. Ve al libro de los Efesios, capítulo 1, por favor. Este mensaje se llama ¿por qué la iglesia carece de poder? ¿Por qué la iglesia carece de poder? Efesios capítulo 1. Vaya conmigo en el verso 15, por favor. Estamos viendo de que la carta que nos era adversa fue anulada, fue quitada. Y que el poder de la muerte ya no está en las manos de Satanás, sino está en las manos de Dios. Por eso es que cuando Jesús se acerca hacia Lázaro, que las mujeres dicen: está muerto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que esté muerto, el que viva, el que dice la Escritura, ¿cómo dice? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura, del libro de Juan capítulo 11. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Efesios capítulo 1 verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su excelencia en los santos,
¿Y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escucha bien, por favor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Verdad que sí? Amén. Mi hermano, mira, quiero que entiendas esto, por favor. ¿Por qué la iglesia carece de poder? ¿Por qué la iglesia no manifiesta el poder de Dios? Cuando la misma palabra nos enseña que el mismo Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies. No hay demonio, no hay infierno, no hay potestad que pueda estar por encima de Dios. Y de la misma manera como todo está sujeto a Cristo y todo está bajo los pies de Jesucristo, así deben de estar todas estas tipos de circunstancias bajo los pies de la iglesia. La iglesia carece de poder por falta de conocimiento, por falta de aplicar lo que dice la Escritura, por causa de vivir como debemos de vivir, a como Dios nos manda que vivamos. Queremos vivir desordenadamente y queremos manifestar la gloria de Dios. No se puede, mi amado hermano. Porque Satanás, así como Jesucristo dijo que no tiene ni un derecho sobre la iglesia porque la sometió debajo de sus pies, así nosotros, cuando vivimos una vida que agrada a Dios, entonces todo dominio, toda potestad, todo principado está bajo los pies de aquel que vive a la manera como Dios quiere que viva. Pero cuidado, mi amado hermano, cuando tú vives desordenadamente. Cuando tú vives desordenadamente, los papeles se invierten. Quien va a estar debajo de los pies eres tú, en lugar de como dijo Jesús. ¿Me estás entendiendo? Por eso es bien importante que el que confiesa sus pecados, es bueno confesarlos, pero Dios te dice, no solamente los confieses, sino también apártate de ellos, aléjate de ellos. Porque el pecado que sucede nos separa de Dios, nos contamina, nos aleja de los propósitos de Dios. El pecado siempre va a ser una de las mayores consecuencias para acercarnos a Dios. Amén. Entonces, si Dios le dio por cabeza a la iglesia ese poder, ¿por qué la iglesia carece de ese poder? ¿Por qué la iglesia eres tú, mi amado hermano? No te estoy hablando de lo que estamos aquí. Te estoy hablando de ti, de mí. La iglesia la formamos tú y yo. Tú y yo formamos el cuerpo de Jesús. ¿Qué sucede? Si es un cuerpo, como Jesús dice, entonces significa que un cuerpo, cuando le duele una pierna, todo el cuerpo se duele. Cuando le duele un ojo, todo el cuerpo se duele. Yo no creo de alguien que le están golpeando una pierna y se está riendo por causa de que están golpeando la pierna. ¿Verdad que no? Duele. Entonces, si todos somos y formamos el cuerpo, significa que el que batalla, el que sufre, el que lucha, el que llora, el que está pasando por tribulaciones, afecta a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Por eso es bien importante que entiendamos que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir a la manera como Dios dijo que viviéramos, y entonces empezamos a manifestar lo que Dios dijo que debíamos de manifestar. Debemos de ser una iglesia poderosa, debemos de ser una iglesia que cambia las circunstancias del mundo, debemos ser una iglesia que proclama, que establece el reino de los cielos en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a establecer? Si carecemos de poder, carecemos de autoridad, porque muchas veces no vivimos a la manera y en la manera como Dios nos llamó a que viviéramos, mi amado hermano. Si Dios dijo en su palabra que nosotros teníamos ese poder, es el poder de ser la cabeza, mi amado hermano. Tú y yo somos llamados a ser cabeza, no cola. Tú y yo debemos estar arriba y no abajo. Un día se reúnen muchos demonios. Había una reunión de demonios. Y entonces en medio de esa reunión de demonios llega uno bien gustoso y bien feliz y bien contento. Acabo de darle un golpe mortal a la iglesia.
acabo de hacer un sacudimiento a la iglesia tan fuerte que de esta no se va a levantar. Y entonces otro de los demonios dicen, pero pregunto, ¿viste cómo cayó al piso? ¿De qué manera cayó al piso? Y digo, sí, cayó de rodillas. Digo, ni te arribes a este lugar, porque una vez cuando la iglesia cae de rodillas, ahí es donde está el poder de Dios. Mi amado hermano, ¿cuántos miles de años, para que lo entiendas mejor, cuántos miles de años se ha propuesto el enemigo, Satanás y todos sus chichites de destruir la iglesia? ¿Cuándo? Muchos años, cientos y miles de años, y no ha podido destruir la iglesia, porque la iglesia tiene un pacto con Dios. La iglesia de Jesucristo no es mía, no es de nadie. Aquel que atenta contra la iglesia está atentando contra el mismo Cristo y su propio cuerpo. Aquel que se mete con la iglesia está afectando, dañando al mismo Jesucristo. La iglesia va a permanecer por siempre, ¿sí? Aunque usted y yo no estemos en la iglesia va a permanecer. Crean, eso sí lo tengo seguro, porque la iglesia es de Jesús, no es de mí. Hay personas, es la iglesia del pastor. Mentira. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Jesucristo. Porque el que pagó el precio se llama Jesús. Yo no he pagado nada. Nadie ha pagado nada. El que pagó se llama Jesús y Él es el dueño de la iglesia. Por eso, mi amado hermano, cuando la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos un poder sobrenatural para poder estar por encima de cualquier circunstancia que venga en contra de nosotros. Por ejemplo, cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas, cuando hay cosas que no podemos entender o no podemos resolver, Dios le dio algo a la iglesia. ¿Y sabe qué le dio a la iglesia como poder para poderse levantar? Alábale, adórale, gózate, regocíjate, alégrate. Todo ese tipo de cosas son cosas que a veces no entendemos. ¿Cómo voy a alabar a Dios si estoy pasando por esta tribulación? Precisamente porque estás pasando por esa tribulación, alábale, adórale, regocíjate, levanta las manos, aplaude, eso es lo que caracteriza a la iglesia, el poder sobrenatural. Porque sabes una cosa, cuando viene la adversidad sobre alguien, ¿qué es lo que sucede? Trae tristeza. Y cuando ya alguien está triste, pues ya no tiene ganas de nada. Y después de la tristeza viene la depresión. ¿Y qué hace la depresión? Levanta la mano, no tengo ganas, si tú supieras lo que estoy pensando. Pero cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, que dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Significa que Dios nos dio herramientas poderosas para manifestar su poder en medio de la adversidad. La iglesia poderosa es aquella que alaba, es aquella que adora, es aquella que ayuna, es aquella que se mantiene en integridad, es aquella que vive lo que predica, es aquella que vive de una manera que agrada a Dios, una vida que está apartada para Dios, que está consagrada para Dios, que se dedica a Dios y que su devoción es Dios. Entonces podemos manifestar un poder sobrenatural como iglesia. Pero cuando la iglesia no adora, cuando la iglesia no ayuna, cuando la iglesia no alaba, carecemos de poder. Por eso es bien importante que aprendamos a alabar a Dios. Es importante que aprendamos a adorar a Dios, porque cuando tú sabes adorar a Dios vas a tener una vía de escape, porque dice la Escritura en Romanos que Dios no te puede dar algo más allá de lo que no puedes resistir. Porque siempre con la tentación, siempre con las cosas que vienen, hay una salida. Y muchas veces la salida no va a ser otra más que adora a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu preocupación. Alaba a Dios y vas a ver con una fuerza sobrenatural empieza a revestirte de un poder sobre tu vida. Mi amado hermano, necesitamos aprender a adorar. Nosotros acabamos, yo creo, este día terminamos el ayuno. Ya teníamos 21 días ayunando para la gloria de mi Señor Jesucristo.
Y vamos a seguir ayunando. Y la invitación es que no solamente los pastores ayunen, sino también todo el pueblo. La escritura nos habla cuando Jonás fue a predicar la palabra a Nínive. La Biblia dice que el rey de ese lugar de Nínive convocó una asamblea, toda la nación. Convocó ayuno, oración y quebrantamiento. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después de la acción de este hombre? Que dijo, Dios tiene su mano en contra de nosotros. ¿Cómo puede revertir lo que Dios ya tiene preparado para hacer para contra de nosotros? Entonces no veo otra manera de cómo hacerle más que los convoco a un ayuno, los convoco a una oración, los convoco a quebrantamiento, los convoco a rendirse. Hasta los gatos, los perros, las vacas y todos van a abstenerse de comida. Y sabes una cosa, se provocó algo sobrenatural sobre ese pueblo. Yo deseo, quiero que tú también desees, que Dios haga algo sobrenatural. Algo sobrenatural en nuestras vidas. Yo sé que Dios está empezando a hacer cosas en nuestras vidas, pero no nos conformemos con lo que Dios está haciendo. Dios puede hacer más, pero ¿sabes qué se necesita? Un corazón quebrantado. Un corazón que entienda que es la iglesia. Y la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es poderosa en Cristo Jesús. Entiende claramente que somos poderosos en Cristo Jesús. Entonces vamos a vivir como lo que somos. No vamos a vivir, a ver cómo le hacemos, sin padre. No, la iglesia que verdaderamente entiende esto se va a levantar en el nombre de Jesús y vamos a poner manos a la obra y vamos a trabajar y vamos a manifestarle al reino de la oscuridad que la iglesia tiene poder porque Cristo está en medio de nosotros, iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y mi amado hermano, y si Dios nos dio tal poder, y si Dios nos dio tal cosa sobre nosotros, debemos de manifestarlo. Porque si algo debemos de tener en cuenta es quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú y quién soy yo como persona? ¿Acaso merecemos algo de Dios? ¿Acaso merecemos algo de Dios? Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Pero por la gracia de Dios nos ha sido dado. Y esa misma gracia que opera en nuestras vidas es para que tú y yo entendamos que lo que hacemos o lo que logremos hacer no se trata de mi obra, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mi trabajo, sino se trata de la gracia de Dios que opera dentro de nosotros. Mi amado hermano, los espíritus inmundos buscan por todos los medios, buscan de todas maneras y de todas formas cómo afectar la iglesia, cómo afectarte a ti. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra huestes y principados de maldad. Hay un mundo espiritual hay una batalla tremenda, hay una guerra espiritual tremenda que tú y yo realmente ni siquiera lo entendemos, pero se libra continuamente una batalla en lo sobrenatural. Pero dice la escritura que nuestra batalla no es contra personas, no es contra la gente, sino contra principados, contra potestades de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces debemos de entender que nuestra lucha es espiritual y que Dios nos dio las herramientas, nos dio el poder, nos dio ser cabeza para manifestar el poder de Dios y para manifestar el reino de Dios. En donde quiera que tú y yo vayamos, debemos de manifestar ese mismo reino. Di conmigo, la iglesia debe de ser poderosa en Dios. La iglesia debe ser poderosa. Y yo soy parte de la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia. Así que te animo a que te levantes. Levántate, empieza a vivir una vida que agrada a Dios. Empieza a apartarte de las cosas que no le agradan a Dios. Aléjate de las cosas malas. Aléjate de las malas influencias. Aléjate de las cosas que te pueden contaminar. Aléjate inclusive de personas que solamente traen palabras para envenenar el alma. Aléjate de ese tipo de gente que no te va a ayudar absolutamente para seguir una vida que agrade a Dios. Mi amado hermano, cuando nosotros entendemos que como iglesia tenemos un deber y nuestro deber es manifestar ese glorioso poder de Dios en medio de una ciudad, en medio de una nación que sufre, una nación de muerte, una nación que día con día hay problemas, hay situaciones adversas, la gente vive en drogas, la gente vive en alcohol, la gente vive en adulterio, la gente vive atada, oprimida por el diablo, y tú y yo como iglesia debemos manifestar las obras de Dios en medio de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Voltea con tu vecino, dile: a trabajar se ha dicho. A trabajar se ha dicho. ¿Sí? Por ejemplo, jovencitos, ¿creen que es importante hablarle a los jóvenes de Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedes manifestar tú como iglesia en la escuela que tú eres parte del reino de Dios y que tú eres parte de la iglesia por de Cristo? Manifiéstalo, háblalo. En tu trabajo, tú puedes hacerlo. ¿Cuántas veces trabajamos con gente que ni siquiera saben que hemos iglesia? Y a veces nos apartamos allá donde nadie nos vea para que no nos digan que somos aleluyas. Mi amado hermano, tienes que aprender a darte cuenta que lo que tú traes por dentro se tiene que manifestar a los de afuera. Hay algo dentro de ti, hay algo dentro de nosotros, y es la manifestación de lo que Dios ya puso en mí y en ti. Eso se tiene que manifestar hacia la gente. No te dé vergüenza de decirle al mundo que tú eres un hijo de Dios, pero vive como un hijo de Dios. No vivas como alguien que no es hijo de Dios. Ese es el mandato de Dios a nuestras vidas. Que manifiestes a través de tus hechos, a través de tu vida, que tú eres un hijo de Dios. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios como iglesia que tú perteneces de Cristo. Pero mi amado hermano, si todavía te andas escondiendo para que nadie se dé cuenta que tú eres cristiano y te da pena o te da vergüenza declarar a los cuatro mundos, a los cuatro vientos, de que tú eres hijo de Dios, tienes un problema. Tienes un problema. El avergonzarse de Cristo es no conocer a Cristo. Si tú te avergüenzas de Cristo, dice Jesús, yo mismo te negaré el día de mañana. Por eso, mi amado hermano, entre más personas tengas, más responsabilidad aumenta sobre tu vida. Si más personas están a tu alrededor, si más personas tienes convivencias con ellas, si tienes un núcleo donde te reúnes con gente, tu obligación como cristiano es manifestar la iglesia poderosa de Cristo en medio de todas esas personas que no conocen. Entonces dice la Escritura, Salmos, capítulo 8. Verso 4. Digo, fíjate la pregunta que dice aquí. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Fíjate nada más. ¿En qué grado viene esta pregunta? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos como personas? ¿Acaso somos merecedores de algo? ¿Acaso tú y yo somos merecedores de algo? Absolutamente no. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La palabra clave es esta. Grábala, guárdala, señálala, apúntala. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Otra vez. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Versos adelantito. Todo lo pusiste debajo de ¿qué? ¿Todo qué? ¿Y por qué a veces las circunstancias nos tienen patas para arriba? ¿Por qué a veces los problemas nos tienen patas para arriba? Si la Biblia nos dice que todo lo puso debajo de nuestros pies. ¿Qué hay que hacer cuando hay dolor? Alaba. ¿Qué hay que hacer cuando hay persecución? Alaba. ¿Qué hay que hacer cuando la gente te persigue? Ponte de rodillas. Porque cuando caes de rodillas la gloria se manifiesta.